Hola, es un gusto para mí estar aquí en este curso de actualización pediátrica. Soy el doctor Javier Urbano Villascusa, trabajo en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, en la UCI pediátrica, y lo que vamos a ver en estos 45 minutos es los aspectos esquemáticos de la hora de oro en el shock pediátrico. Los objetivos de aprendizaje para esta sesión va a ser el concepto de la hora de oro, la prevención del choque, el concepto del choque, su reconocimiento y las medidas generales que implementaremos, los tratamientos específicos por algunos tipos de choque y la importancia de la simulación médica avanzada como una herramienta de aprendizaje. El concepto de hora de oro se atribuye al doctor Adam Scowley, fue el pionero, auténtico pionero de la atención a las emergencias, especialmente politrauma en adultos en el Hospital de Maryland, y fue el que estableció el sistema de transporte hasta el hospital, el tratamiento inicial y la priorización de algunas actuaciones sobre otras. Y aunque no tenemos unos registros oficiales y publicaciones revisadas sobre el beneficio de la atención al paciente en los primeros 60 minutos, él sí que en sus conferencias utilizaba los datos y siempre repetía la idea de que en los primeros 60 minutos los pacientes que recibían atención médica avanzada tenían mejor supervivencia. Entonces, no hay que tomar este concepto como que son puramente 60 minutos para poder atender a nuestro paciente, que si no lo hacemos en esos 60 minutos, el paciente no va a ir bien, sino que es un concepto en el que tenemos que atender a una patología que es tiempo dependiente y que requiere que hagamos unas actuaciones ordenadas y priorizando eh, las medidas que van a hacer que el paciente no pierda la vida primero por unas causas y luego por otras. Por esto nace el acrónimo del ABCD, que es algo fácil de recordar, que nos evita el bloqueo mental cuando nos enfrentamos a un paciente grave y que prioriza las actuaciones por las que se muere el primer paciente. Primero por la A, luego por la B, luego por la C. Luego lo veremos. Otro de los aspectos que quiero destacar al inicio de esta charla, de esta conferencia, es que las guías y las recomendaciones internacionales muchas veces son realizadas por personas que trabajan en el primer mundo o en lugares en los que se tienen acceso a múltiples recursos. Y si bien es cierto que estas recomendaciones internacionales se basan en la medicina de la evidencia, quizá no se basen en la medicina del contexto y quizá no sean válidas para todos los lugares del mundo. Entonces, esto lo hemos tenido en cuenta a la hora de preparar esta conferencia o esta pequeña clase y espero que lo hayamos conseguido. Bueno, la primera fotografía que quería poner aquí, esta fotografía la saqué de una página web que se llama Top 5 carreteras más peligrosas de Colombia. No, nunca he tenido el gusto de conducir por esta carretera, pero lo que quiero decir con esta imagen es que muchas veces el acceso a los cuidados definitivos es remoto, como ustedes muy bien saben. Y esta fotografía de esta ambulancia cruzando este río es también tomada en Colombia para reflejar este reto. Lo que quiero destacar con esto es que los programas de primera intervención son fundamentales para prevenir y para conseguir que los pacientes no estén tan graves hasta que tienen acceso a un punto de salud. Por eso, los programas que desarrollen, tanto con personal sanitario como con personal no sanitario en la sociedad, la prevención y la atención a los accidentes, tanto en domicilio como accidentes de tráfico, como en la escuela, la formación en primeros auxilios, la formación en RCP básica y la formación para médicos generales, como por ejemplo el programa IEPI, que ahora hablaremos de él, pues es fundamental y puede ayudar a disminuir la mortalidad por choque. Entonces, nuestro primer tratamiento sería la prevención y la primera atención a estas situaciones. El programa IEPI significa la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Estoy seguro de que muchos de ustedes van a conocer este programa. Si alguien no lo conoce, pues le invito encarecidamente a que se descargue los contenidos porque son maravillosos. Se trata de un plan de actuación para disminuir la mortalidad de las enfermedades más frecuentes, específico para Latinoamérica, específico para Colombia. Está adaptado y hay diferentes guías para los diferentes
intervinientes de la comunidad, tanto los sanitarios como los no sanitarios, diferentes roles. ¿Y cuál es la actuación que debemos hacer? Pues para diarrea, insuficiencia respiratoria por neumonía, higiene, etcétera, ¿no? Hay múltiples situaciones, vienen muy bien detallados y muy bien explicados las intervenciones de forma sencilla, de forma básica, con pocos recursos y revisado. Nuestro modesto intento de poner en marcha programas de formación de estudiantes de altos grados y de profesores y de promotores de salud, llevado a cabo por estudiantes de medicina, lo hicimos durante 2 años en un colegio en Honduras, en Tegucigalpa, con la coordinación de una organización no gubernamental que es quien atiende el colegio, con gran satisfacción por parte de los participantes. Bien, el concepto de choque, como ustedes saben, es que cuando el sistema cardiovascular no puede cumplir su función de transportar oxígeno a los tejidos y de perfundirlos adecuadamente. Y quiero destacar que no hace falta tener la tensión arterial baja para estar en choque. Eso es un concepto erróneo, ¿de acuerdo? Y luego lo revisaremos más adelante. Hay varios tipos de choque. En el hipovolémico hay una disminución de los fluidos en el árbol vascular. El distributivo es el árbol vascular que se ha hecho demasiado grande y la cantidad de fluido es insuficiente para la perfusión de los órganos. En el cardiogénico lo que falla es el corazón, el impulso de ese fluido por el sistema vascular. En el obstructivo hay una obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho que impide el correcto funcionamiento. Y en el disociativo hay una intoxicación que impide la adecuada utilización del oxígeno por las células. Hemos comentado que era muy importante reconocer los signos de gravedad. Me gusta esta aproximación sencilla que hace la IEPI para menores de 5 años con estas 4 preguntas. Si el bebé puede o no tomar el pecho o puede beber, si el bebé está vomitando todo o retiene el líquido, si el bebé presenta convulsiones o no, o si está letárgico o inconsciente. Cualquiera de estas afirmaciones en estas preguntas supone que el bebé el niño menor de 5 años está grave y debe ser referido adecuadamente y rápidamente a un centro donde pueda ser atendido de forma integrada. Otra forma de reconocer la gravedad de un paciente sin tocarlo, solo viéndole en los primeros segundos, los primeros minutos en los que nos aproximamos a él, es el triángulo de evaluación pediátrica. Consta de 3 lados, el lado de la apariencia, del trabajo respiratorio y de la circulación cutánea, cada uno con unos signos que podemos identificar visualmente o escuchándolos, sin necesidad de tocar al paciente o de auscultarle o de hacer ningún tipo de medición. Según se afecten y la combinación de estos lados nos va a indicar que posiblemente haya una patología u otra. Si solo tengo alteración en el lado azul de la apariencia, puedo pensar que tengo alteración del sistema nervioso central, específicamente hipoglucemias, intoxicaciones, sepsis. Si tengo combinación, por ejemplo, del lado de trabajo respiratorio más el lado de la apariencia, estoy ante un fallo respiratorio grave, porque ya está afectando a mi sistema nervioso central. Lo mismo ocurre si tengo una afectación de la circulación, el lado rojo de la circulación cutánea, y a la vez asociado a un lado de la apariencia. Puedo tener un shock que ya es descompensado. Ya es una situación grave. Y si tengo una combinación de los 3 lados al mismo tiempo, tengo un fallo cardiopulmonar muy grave y una parada cardiorrespiratoria que o bien ya está establecida o bien va a ser inminente. Muy brevemente, un poco de fisiología. El transporte de oxígeno, el delivery of oxygen, tiene que cuadrar con el consumo de oxígeno de las células. Este transporte de oxígeno pues, se refleja en este dibujo animado. Es el gasto cardíaco, que es el flujo de sangre, lo rápido que caminan estos muñecos por aquí. La cantidad de muñecos que hay, es decir, la cantidad de hemoglobina que hay y la cantidad de burbujas que llevan pegadas en la espalda, la cantidad de oxígeno que está transportando, o sea, cómo desaturada está esa hemoglobina. Estos son los 3 componentes que tenemos que manejar para aumentar el transporte de oxígeno. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen que se eyecta en cada latido. Entonces, la forma de compensar muchas veces es aumentando la frecuencia cardíaca.
El volumen latido depende de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. La precarga se puede ver afectada por una excesiva frecuencia cardíaca que no le da tiempo a llenarse a ese ventrículo. Después recordamos que la tensión arterial depende del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares sistémicas. Es decir, puedo tener tensión arterial baja o bien por disminución de las resistencias vasculares sistémicas, o bien por disminución del gasto cardíaco, o bien por disminución de ambos. Luego también recordar que necesitamos una cierta presión de perfusión de los órganos que se puede estimar como la presión arterial media menos la presión venosa central. Aquí en esta diapositiva vamos a revisar la idea de que los niños tienen gran capacidad de compensar una situación que ya es de choque, pero ellos están compensando con diferentes mecanismos y aparentemente no están tan mal. La clave nos da que tenemos un paciente que está taquicárdico y a pesar de que tiene un pulso normal, una tensión arterial normal o elevada y una frecuencia respiratoria normales, su piel está pálida, fría, sudorosa, con un relleno capilar que ya es un poco más alto de lo normal, con una diuresis menor de lo normal, ha manchado menos pañales, ha ido menos veces a orinar y no tiene un comportamiento normal, está irritable o está agitado. Si ya observamos que está taquipneico, con la piel muy cianótica y más fría, con relleno capilar muy lento y con la tensión arterial baja, ya es una situación descompensada y mucho más grave. Tenemos que intentar actuar cuando eso todavía es compensado y actuar para evitar que se descompense. Podemos prohibir pruebas complementarias y nos van a ayudar mucho, pero no deben retrasar el tratamiento general del shock o el tratamiento específico si lo conocemos. Podemos pedir hemograma, bioquímica de coagulación, la gasometría y el lactato nos van a ayudar a establecer el pronóstico y a tratar causas metabólicas. En ocasiones es preciso realizar estudios radiológicos o ecografía, incluso a veces exploración quirúrgica. Bien, vamos con las medidas generales del tratamiento inicial. Los primeros 5 o 15 minutos vamos a utilizar en los acrónimos ABCD y también nos puede servir como estas 3 palabras que lo podemos repetir como un mantra, sobre todo cuando nos estamos entrenando para para tener un choque y que nos pueden evitar caer en el bloqueo mental y darnos una pista para iniciar tratamiento y después ya asociar ideas, que nuestro cerebro asocie ideas y ponernos en marcha. Y pueden ser las palabras oxígeno, monitor, vía. Yo veo un paciente con un triángulo de apariencia pediátrico que está afectado y me tienen que saltar estas palabras, oxígeno, monitor, vía. Bien, vamos a intentar detectar situaciones de riesgo vital inmediato y ahora hablaremos de ellas en las siguientes diapositivas. Si no es así, estableceremos nuestros ABCDE. En la A vamos a manejar la vía aérea de forma manual, vamos a abrir la vía aérea de forma manual, nos podemos ayudar de una cánula de Gödel y de aspiración de secreciones. Hay que recordar la alerta cervical, mantener la cabeza y cuello alineados en posición neutra y pedir ayuda si somos pocos en el equipo atendiendo a estos pacientes. La ventilación, vamos a establecer una oxigenoterapia para una saturación mayor del 95% o la saturación normal para la altitud en la que estemos viviendo, que puede ser diferente. En ocasiones el paciente puede requerir ventilación con bolsa de resucitación y recordar que la mascarilla con reservorio nos puede dar una FiO2 alta y estable que puede solucionar esa falta de oxígeno inicial del paciente. Vamos a establecer un acceso venoso, vamos a poner un límite de unos 90 segundos para establecer un acceso venoso periférico. Si no lo conseguimos, debemos de canalizar un acceso intraóseo. De este acceso podemos intentar sacar una analítica, pruebas cruzadas para transfusiones de sangre y hemocultivo, pero lo más importante en este momento es conseguir un acceso venoso. Si no podemos conseguir las analíticas, no debemos perder el acceso venoso, sino mantenerlo. Vamos a iniciar una expansión, aunque luego comentaremos detalles sobre esto, incluso si la tensión arterial es normal, aunque va a haber excepciones a esta regla, y intentaremos medir si tenemos hipocalcemia, acidosis, hipoglucemia, y si conocemos el tratamiento etiológico, vamos a empezar a tratar ya la causa. En la D vamos a valorar el sistema nervioso central, sobre todo orientado a situaciones de herniación inmediata o de hipertensión intracraneal, o si tratamos convulsiones, tratarlas agresivamente
igual que la hipoglucemia si no lo hemos considerado previamente. Y después estableceremos la normotermia, tanto si hay que enfriar al paciente como si hay que recalentarlo. Bien, las situaciones de riesgo vital pueden ser varias, pero especialmente tres. Tener una vía aérea inestable a pesar de nuestras maniobras manuales y de una cánula de Guedel que requiera una intubación inmediata. Como alternativa podemos utilizar un dispositivo supraglótico, una mascarilla laríngea. Otra situación puede ser un neumotórax a tensión que requiera drenaje inmediato, una punción con un catéter, un angiocatéter y un mecanismo de sello o mecanismo valvular para que el aire salga y no vuelva a entrar con la inspiración del paciente. O si hemos detectado o sospechado fuertemente un taponamiento cardíaco, pues una punción evacuadora. Aquí algunos diagramas. Tenemos donde drenar un neumotórax, línea media clavicular o línea media axilar, un sistema valvular, esta es una válvula de Heimlich, el aire sale y no puede entrar, y este sistema se puede hacer con un dedo de guante en el que el aire sale en la expiración del paciente y no entra con la inspiración porque se colapsa. También se puede realizar conectando a nuestro trocar un sistema, un circuito que esté introducido en 2 centímetros de agua para que el aire burbuje y no pueda entrar con la inspiración del paciente. Si detectamos un taponamiento cardíaco, la punción subsifoidea en dirección al hombro y luego colocación de drenaje y aspiración de líquidos. Bien, en cuanto a los expansores, parece que hay ventajas, aunque todavía hay pocos estudios, pero parece que pudiera haber ventajas usando cristaloides isotónicos balanceados, pero no los debemos utilizar en una situación de traumatismo cráneoencefálico, porque son un poco menos osmolares que el plasma y pueden favorecer el edema cerebral. Si la hipovolemia es evidente, pondremos 20 mililitros por kilo rápido, no esperando que caiga el líquido por gravedad, sino utilizando una jeringa para infundir o una bomba de infusión. Si hay un fallo cardíaco respiratorio o anemia grave evidente, vamos a poner menos volumen para no hacer más daño que tratamiento. Los coloides ofrecen escasas ventajas. Podemos requerir menos volumen, pero tienen efectos secundarios. Los dextranos y los almidones están en desuso porque producían daño renal y coagulopatía. Las gelatinas, hay sospechas de anafilaxia en niños, sobre todo más mayores y adultos, y no se sabe bien si producen o no daño renal. La albúmina humana es relativamente segura, pero tiene un almacenamiento difícil y un coste a veces elevado. Aquí hay algunos estudios sobre los fluidos balanceados. Destacar el del colega, el doctor Fernández Sarmiento, hecho aquí en Colombia, en niños con sepsis, y más conocido, el de la doctora Emrath en Estados Unidos. Bueno, pues que los fluidos balanceados parecen mejorar el pronóstico de los niños con sepsis. Luego, los colegas chilenos, en el que estrategias de ahorro de fluidos pueden ser beneficiosas en niños con sepsis y con SDRA en su pronóstico y en su evolución clínica. Habíamos comentado sobre realizar correcciones metabólicas. Vamos a corregir la glucemia, el calcio y la acidosis. Para corregir la glucemia podemos utilizar la regla, hay varias reglas, pero podemos utilizar la regla de los 50 para saber con qué concentración de glucosa, cuántos mililitros por kilo tengo que aplicar. Por ejemplo, en mi hospital utilizamos glucosa 33%. Pues yo sé que tengo que poner 1,5 mililitros por kilo. De forma que 33 por 1,5 me dé como resultado 50. Si tengo glucosa 50%, utilizaré 1 mililitro por kilo. 50 por 1 igual 50. Si tengo glucosa 10%, utilizaré 5 mililitros por kilo. 10 por 5, 50. El calcio iónico voy a reponerlo si es menor de 0,75 milimoles por litro. Utilizaré gluconato cálcico, 1 mililitro por kilo, diluido 1 a 1 con suero glucosado y hay que infundirlo de forma lenta. No puedo poner un bolo rápido porque si no va a hacer bradicardia al paciente. Y el pH lo corregiré si tengo un pH por debajo de 7,10, que es una acidosis metabólica, no respiratoria, metabólica. Puedo poner bicarbonato 1 molar, 1 mililitro por kilo, diluido 1 a 1 en 10 minutos. O puedo valorar expandirle con un bicarbonato, un sexto molar, 10 a 20 mililitros por kilo. Recordar que no debemos mezclarlo con adrenalina y que debemos corregir primero el calcio antes de corregir el bicarbonato. Si tenemos una situación de una parada cardiorrespiratoria inminente, podemos tratar de prevenirla utilizando un bolo de adrenalina doblemente diluida. Es decir,
la misma dosis que utilizaríamos con un bolo de adrenalina en una situación de RCP avanzada, solo que en vez de utilizar una adrenalina 1-10.000, utilizaremos una adrenalina 1-100.000. Es decir, de la adrenalina diluida 1 más 9 de fisiológico, de ahí tomamos otro mililitro y lo volvemos a diluir con otros 9 de fisiológico para tener 1-100.000. Continuamos el tratamiento. Si tenemos que valorar si la vía aérea es inestable, entonces en ese momento tenemos que preparar al equipo para realizar una intubación. Si no está inestable, y podemos valorar si necesitamos otros dispositivos que nos permitan tener una concentración de oxígeno más alta y más estable, como por ejemplo oxígeno de alto flujo, la mascarilla de reservorio, si no la hemos aplicado antes, o valorar utilizar una CPAP o ventilación mecánica no invasiva. Luego comentaremos sobre esto. Si no hemos conseguido un segundo acceso venoso, vamos a conseguir un segundo acceso venoso o intraóseo, o valorar si necesitamos un acceso central, prepararnos para canalizar un acceso central si estamos utilizando inotrópicos. Si no hemos corregido del todo las alteraciones metabólicas, especialmente calcio, glucemia, acidosis, pues los vamos a utilizar. Vamos a reevaluar si necesitamos expansiones o iniciar vasopresores, que luego comentaremos. Si tenemos que iniciar antibioterapia por una situación de sepsis, si tenemos que colocar un drenaje por un politrauma. Revisaremos otra vez el sistema nervioso central. Si hemos detectado una situación de hipertensión intracraneal, vamos a llamar rápidamente para hacer un escáner y alertar a los anestesistas y a los neurocirujanos para agilizar el traslado al quirófano de este niño. Y vamos a reevaluar la normotermia y si tiene otras lesiones. Bien, sobre los vasopresores. Se pueden y se deben iniciar por vía periférica o por vía intraósea. No debemos demorarnos para tener un acceso central. Eso sería un error y un retraso en el tratamiento. Vamos a iniciarlos pensando si nuestra respuesta a los expansores es pobre, especialmente en la sepsis, en el shock cardiogénico e incluso en el shock hipovolémico. ¿Cómo podemos iniciar? Una propuesta sencilla y fácil de recordar es adrenalina. Podemos empezar 0.1 microgramos kilo minuto. Idealmente debe ir a un ritmo alto para que haga efecto pronto, para que llegue rápido al corazón. Perdón, y haga un efecto rápido. Idealmente de 5 a 10 mililitros a la hora. Y reevaluar rápidamente si estamos consiguiendo nuestros objetivos de tensión arterial. Si no los hemos conseguido, pues en 10-15 minutos aumentarlo a 0.2 o incluso aumentarlo a 0.3 si fuera necesario. Si hay anafilaxia, pondremos la adrenalina intramuscular y luego veremos que si es refractario se puede poner también intravenosa. Si tenemos una evidencia de vasodilatación grave, podemos iniciar noradrenalina, también para ahorrar fluidos en situaciones de hipovolemia. Tras la estabilización inicial, comentábamos la posibilidad de utilizar tratamientos de CPAP. Hay ocasiones en las que no tenemos este recurso, pero podemos fabricar una CPAP de burbuja. Es un método sencillo que puede ser útil en situaciones en las que no tengo acceso a cuidados intensivos pediátricos o a aparatos específicos de CPAP o de ventilación mecánica no invasiva. Se puede utilizar una interfase nasal específica o una interfase nasal que sea un hechizo, algo improvisado, como por ejemplo un tubo nasofaringeo, un tubo endotraqueal que cortamos y introducimos solamente 4 centímetros para colocarlo de forma nasofaringea, o las propias gafas nasales, como podemos ver en este esquema. Aquí se propone cortar una de las ramas de las gafas nasales, conectarlo a oxígeno humidificado, idealmente caliente, pero bueno, menos humidificado, pinzar una de las ramas y poner la parte expiratoria dentro de un sello de agua. Cuanto más introducimos en el agua esta rama expiratoria, más presión de distensión generamos. Y este es el famoso Dr. Chisti en Bangladesh. Llevó a cabo un ensayo aleatorizado en el que se observó que disminuía la mortalidad de los pacientes con hipoxemia grave usando la CPAP de burbuja, como hemos visto aquí, frente a oxígeno de bajo flujo. Si tenemos que hacer una intubación, pues es una situación complicada, es un procedimiento que no es sencillo, que podemos hacer más daño
qué beneficio. Y tenemos que elegir adecuadamente cuál es el momento. Hemos comentado antes que si teníamos una vía aérea inestable, a pesar de nuestras maniobras de apertura de vía aérea y de optimizar todo lo que podamos, o cuando el paciente ya está, hemos estabilizado todo lo que hemos podido al paciente con otros métodos y tenemos el conocimiento, tenemos la suficiente experiencia, tenemos el suficiente equipo y el recurso humano y material para realizarlo. Idealmente, repito, idealmente es mejor si tenemos al paciente ya estable. Si no, pues hay que hacerlo en el momento en que sea preciso. Y vamos a hacer una secuencia de intubación rápida. Preparamos el equipo, preparamos los roles que va a asumir cada uno de nosotros. Mejor si son mínimo de 2-3 personas. Comprobaremos que nuestro acceso intravenoso está funcionando bien y vamos a elegir los tubos que vamos a utilizar. Puede ser una regla útil para niños mayores de 2 años, la edad entre 4 más 4. Por ejemplo, un niño de 7 años, 7 entre 4 más 4 nos da 5.75, es decir, utilizaríamos tubos de 5.5 o 6. Si utilizo un tubo balonado, le resto 0.5 al resultado de este cálculo. En este caso, pues en vez de utilizar 5.5 a 6, utilizaré de 5 a 5.5. El acrónimo ROCKET nos puede hacer, como cohete, ¿no? Nos puede hacer recordar qué fármacos pueden ser adecuados para casi todas las emergencias en las que tengamos que hacer una intubación. Ketamina y rocuronio. Podemos asociar a atropina. Ketamina 2 por kilo, rocuronio 1 por kilo, atropina 0.2 por kilo. Se administra todo seguido y el efecto máximo lo vamos a tener a los 30-60 segundos de haber administrado los fármacos. Recordad no utilizar etomidato en la sepsis y no utilizar propofol porque puede producir una vasodilatación excesiva. Luego tener pensado cuál va a ser el plan de sedación posterior. Puede ser fentanilo o morfina y midazolam, por ejemplo. Tras la estabilización inicial, pues vamos a valorar si necesitamos un acceso central, porque precisemos inotrópicos, hay que sacar muchas analíticas o gasometrías frecuentes, correcciones electrolíticas. Sí hay que necesitar un catéter arterial, si estamos utilizando inotrópicos o está hipoxémico el paciente. Sondaje vesical, sondaje nasogástrico. Si estamos en un centro en el que no podemos dar todo el tratamiento que precisa el paciente, lo vamos a referir a otro sitio. Y me gusta mucho el acrónimo que utiliza la IEPI aquí, que con la palabra refiera. Nos hace recordar la respiración y la cantidad de oxígeno que vamos a utilizar y qué interfaz estamos utilizando, suficiente estabilidad hemodinámica, revisar el ritmo de las perfusiones que estamos utilizando, preparar recambios por si se nos gasta la jeringa que estamos utilizando de ese inotrópico para poder cambiarla y chequear que la vía no esté extravasada y que esté bien fijada. Evitar el frío, evitar la hipotermia y evitar las quemaduras iatrogénicas por los sistemas que estemos utilizando para evitar el frío. Vamos a dar información a los padres y cuidadores. Hay padres que nos pueden decir que tienen miedo al hospital porque los niños se van allí a morir. Bien, hay que calmarse, escuchar a los padres, acoger este miedo, esta emoción y validarla. Por supuesto que pueden tener miedo de trasladar a su hijo. Sin embargo, en el hospital es donde va a haber los recursos humanos, los equipos para darle una chance a su hijo para que pueda sobrevivir, porque si se queda aquí tiene muchas posibilidades de que no vaya bien. Hay que recordar administrar energía en forma de glucosa para mayores de 2 meses, glucosa 5%, y debemos asociar sodio como mínimo 0.45%, es decir, como mínimo la mitad de lo que sería fisiológico. Registro y monitorización de las constantes cada 15 minutos. Recordar, aquí no viene, pero recordar, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión, temperatura, etcétera. También el dolor puede ser una constante que debemos de manejar y de reflejar cada 15 minutos. Y vamos a adecuar un plan de líquidos que vamos a administrar al paciente y revisar las dosis y qué horario tienen los medicamentos, tanto los que he puesto como los que me tocaría poner. Algunos cálculos. Por ejemplo, ¿cuánto oxígeno tengo que llevar para transportar a mi paciente? Bueno, pues podemos calcularlo en base al volumen de mi cilindro, multiplicado por los bares de presión que tengan el manómetro, que me indica en el cilindro, y dividido por el consumo
que yo tengo de oxígeno del paciente, ¿no? Eso me dará el tiempo que tengo con cada cilindro. Y debo llevar el doble del que yo he calculado. Por ejemplo, tengo un cilindro de 5 litros, no sé cómo son en Colombia, pero hay varios tamaños de cilindros, ¿no? Yo tengo un cilindro de 5 litros y el manómetro me indica que está lleno a 200 bares. Y yo estoy poniendo oxígeno puro a 6 litros minuto al paciente. Bueno, pues yo hago el cálculo, 5 por 200 dividido entre 6, tengo para 2 horas 45 minutos. Entonces, si voy a hacer un traslado de, por ejemplo, 5 horas, pues necesitaría como mínimo 2 cilindros. Y si voy a hacer el doble, quiero llevar el doble porque pueda pasar, pues 4 cilindros de 5 litros. Si está intubado, el consumo es el consumo interno del respirador más el volumen minuto multiplicado por la concentración de oxígeno que estoy utilizando. Y recordar que en ventilación mecánica no invasiva el consumo puede ser muy elevado, entonces quizá no sea recomendable trasladarlo así. Otra fórmula para hacer más cálculos, los fluidos en mayores de 2 meses. La regla, como regla de Holiday, puede ser Holiday o regla 4-2-1. 4 mililitros kilo hora para los primeros 10 kilos, 2 mililitros kilo hora para los siguientes de 11 a 20 kilos y 1 mililitro kilo hora para los a partir de 20 kilos. Por ejemplo, mi paciente de antes de 27 kilos. 10, los primeros 10 kilos, pues multiplicado por 4, 10 por 4, 40. Los siguientes de 11 a 20 kilos multiplico por 2, luego serán 20, que tengo 60, y los siguientes 7 kilos que me quedan multiplicados por 1, o sea que serán 7. 40 más 20 más 7 me dará 67 mililitros a la hora. Luego también tengo que saber cómo preparar una perfusión de inotrópico que voy a utilizar. Y hay varias fórmulas. Aquí, por ejemplo, si voy a utilizar una jeringa o una bolsa de 50 mililitros, me puede servir la regla de dosis por el peso por 3 dividido entre el ritmo de infusión. Si tengo 27 kilos de adrenalina, 0,1 en ritmo de 5 mililitros, puedo poner 1,6 miligramos en 50 mililitros. Otra opción es cargar una perfusión estándar de adrenalina, por ejemplo, 2 miligramos en 50, que sé que tengo 40 microgramos por mililitro, si hago los cálculos. Entonces, si tengo que poner 0,1 microgramos kilo minuto por 27 kilos por 60 minutos, me da que tengo que poner 162 microgramos en una hora. Si lo divido por 40 microgramos, sé que tengo que poner 4 mililitros a la hora. Bien, vamos a hablar con los tratamientos específicos. Si tengo una hipovolemia y no es hemorrágica, hemos comentado antes poner 20 mililitros por kilo de solución balanceada. Repetir hasta 3 veces o hasta que tenga signos, si es antes de sobrecarga de fluidos. Tratar la acidosis y buscar las causas. ¿Tiene pérdidas intestinales? ¿Tiene poliuria? ¿Tiene un tercer espacio? ¿O tiene una hemorragia que no había diagnosticado hasta ese momento? Si tengo una hemorragia no controlada, que sigue sangrando y no asocia traumatismo craneoencefálico o medular, tengo que aplicar una estrategia de hipotensión permisiva para evitar el exceso de fluidos. Entonces, voy a resucitar al paciente hasta una tensión arterial objetivo que sea baja, en torno a su P5. No se sabe cuál es la tensión más adecuada, pero apenas conseguir pulso radial hasta que consigamos el control de la hemorragia. O sea, es decir, hay que ir rápido al quirófano o intervencionismo radiológico hasta conseguir el control de la hemorragia. Utilizar precozmente los hemoderivados con un ratio de 1-1-1, concentrado de Matías, 1 de plasma, 1 de plaquetas, 20 por kilo de cada uno, sin haber tenido que poner mucho cristaloide antes. Y cuanto antes lo pongamos, pues más líquido ahorramos. El ácido tranexámico precoz está recomendado, 15 miligramos por kilo en 15 minutos. Evitar la hipotermia, evitar la acidosis y la hipocalcemia, porque eso perpetúa el sangrado, y descartar hemorragias ocultas. Ahora vamos a ver el manejo específico de la sepsis. Estas son las cosas más novedosas. Muy recientemente ha habido un consenso latinoamericano del manejo de la sepsis en niños. Lo han presentado hace poco. La sepsis es la disfunción, la respuesta disregulada a la infección. La pista nos la da la fiebre y la inestabilidad hemodinámica. Inestabilidad térmica, perdón, que puede ser temperatura elevada o temperatura baja. Y vamos a aplicar fluidos respondiendo a 3 preguntas que luego veremos en torno a la tensión arterial, a si disponemos de cuidados intensivos pediátricos y si hay pérdida de líquidos o no. Es muy importante aplicar antibioterapia de forma precoz en la primera hora y si es refractario a esto, vamos a iniciar precozmente adrenalina y a corregir las alteraciones metabólicas y la anemia. Si es refractario, es complejo. Hace falta hacer ecocardiografía, medir el gasto cardíaco y descartar el shock obstructivo.
Recordar que el shock séptico tiene un patrón hemodinámico cambiante. Puede tener primero un gasto cardíaco bajo y resistencias vasculares altas o al revés, resistencias vasculares bajas y luego con gasto cardíaco alto y luego cambiar, afectar el miocardio y bajar el gasto cardíaco. Entonces, según qué patrón tenga, necesitaré más vasoconstrictores o iniciar vasodilatadores. Por eso es complejo. Si todo esto es refractario, se puede asociar hidrocortisona y es fundamental controlar el foco de la infección. Como decía antes, respondíamos a 3 preguntas. Si no tengo hipotensión, no tengo unidad de cuidados intensivos pediátricos disponible y no tengo una pérdida evidente de fluidos, no debo expandir al paciente, sino empezar el fluido de mantenimiento y el antibiótico precoz y todo lo que hemos comentado antes. Si la respuesta es que sí, alguna de las preguntas previas, voy a poner fluidos. 10 minutos por kilo en 10 minutos hasta 40 minutos por kilo en la primera hora y valorando la respuesta al bolo. Y aquí está integrado en un árbol de decisiones. Si tengo hipotensión, si tengo cuidados intensivos pediátricos, si tengo pérdida de fluidos, pondré los bolos pertinentes. Si ya he puesto varios bolos y no consigue mejorar el paciente, iniciaremos fármacos inotrópicos, idealmente adrenalina por vía periférica o noradrenalina si la vasodilatación es muy evidente. Otros tratamientos específicos, shock anafiláctico, la pista nos la da porque es de inicio agudo, afecta piel y mucosas, respiración y tensión arterial y puede afectar también gastrointestinal. Si estoy fuera de ningún medio, centro de salud, hospital, etcétera, puedo poner adrenalina autoinyectable si la lleva el paciente, o si es una picadura, aplicar un torniquete y hielo y hacer un traslado urgente. Si estoy en un medio intrahospitalario, la primera medida es adrenalina intramuscular pura, 0,01 mililitros por kilo, máximo 0,5 y lo repetiremos cada 5 o 10 minutos. Si no mejora, recuerdo, oxígeno, monitor vía y los ABCs. Hacemos expansión, puede servir el salbutamol inhalado y la hidrocortisona y puede ser necesario perfusiones de adrenalina e incluso asociar noradrenalina. Shock cardiogénico es imposible de resumir en una o dos diapositivas, pero bueno, vamos a hacer como las perlas. Puede ser por cardiopatía congénita, miocarditis, miocardiopatía o arritmias. Y en un centro sin terapia intensiva, pues primero si es un niño muy pequeño, menor de un mes, y puede tener una cardiopatía congénita, pues valorar si sería una cardiopatía ductus dependiente y tenemos que iniciar por prostaglandinas intravenosas. Administramos oxígeno, cuidado con las expansiones, corregir metabolismo y anemia y podemos iniciar inodilatadores. Idealmente puede ser adrenalina, 0,05 o 0,1. Dopamina y dobutamina es adecuado. Si todo es refractario, puede ser necesario añadir noradrenalina. En un centro con terapia intensiva haremos lo previo más priorizar la intubación, aunque va a ser de riesgo, lo debe hacer personal experto. Priorizar la ecografía de aproximación diagnóstica, hacer una normotermia agresiva para evitar la taquicardia por la hipertermia y optimizar la precarga. ¿Hace falta volumen o hay que poner diuréticos porque sobra volumen? Hay que optimizar la contractilidad porque el corazón se mueve mal en la ecografía. Podemos poner inotrópicos o inodilatadores y sedar adecuadamente al paciente para disminuir su consumo de oxígeno. Si mi volemia y mi contractilidad están adecuadas, puedo iniciar un vasodilatador despacio para favorecer la salida, la eyección del ventrículo izquierdo. Luego, según cuando tenga intubado al paciente, según la patología que sea, si es más del ventrículo izquierdo, presiones medias de la vía aérea altas, el uso de PEP moderadamente altas puede favorecer el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Si por el contrario es patología pura del ventrículo derecho, necesito presiones medias de la vía aérea más bajas. Y quiero terminar esta conferencia hablando de una herramienta poderosa que es el entrenamiento mediante simulación médica avanzada. Se basa en el círculo en el que yo hago, reflexiono sobre lo que he hecho, llego a unas conclusiones, establezco un plan de mejora y vuelvo a actuar, vuelvo a reflexionar sobre lo que he hecho, conclusiones, mejora y así, ¿no? Entonces, se trata de evaluar cuál es mi situación en mi centro de trabajo respecto a algo concreto, identificar qué problemas tengo respecto a ese algo concreto que quiero mejorar, diseñar una intervención que sea sencilla, con objetivos que no sean demasiado ambiciosos y practicar sobre un entrenamiento que me haga mejorar. Después volver a evaluar cómo me ha ido y lo mismo, ¿no?
Y en este dibujo muy esquemático, pues quiero reflejar un poco de qué se compone la simulación médica avanzada. Este rectángulo azul representa un entorno seguro de los intervinientes. Nadie va a criticarles, nadie va a hablar mal de ellos, se les va a corregir en positivo y con ánimo de mejorar. Diseñamos un caso tipo con unos objetivos de aprendizaje concretos, un caso que sea típico, que tenga una evolución coherente a la actuación de los intervinientes. Hay una interacción con el equipo que queremos aprender a utilizar, puede ser intraósea, laringoscopio, intubación, desfibrilación, no sé, cualquier intervención que queramos. Y este círculo rojo representa las dinámicas del grupo que también vamos a valorar. El líder, los intervinientes, comunicación cerrada, si se han hecho sugerencias, etcétera. También podemos poner la Trezzo que nos haga sumergirnos mejor en esta simulación. Y después, en este nube naranja, refleja que luego vamos a hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho, valorando con mucho peso lo que ha ido bien y comentando un poquito lo que se podía haber hecho mejor. Y quiero animarles a este entrenamiento por simulación. No valen las excusas, no vale decir es que es caro porque es una cuestión de creatividad, no vale decir es que lleva tiempo porque es una gran inversión, y no vale decir que es que casi nadie quiere porque es muy contagioso. Cuando uno se empieza, se contagia rápidamente, todo el mundo quiere entrenar. Hay que prepararse antes, no vale empezar a improvisar porque hay unas reglas que hay que seguir, hay que preparar adecuadamente el caso, hay que tener respeto por los que van a intervenir, el caso tiene que ser coherente, tiene que evolucionar mal si lo hacen mal los intervinientes, tiene que evolucionar bien si lo hacen bien y hay que corregir en positivo. Como conclusiones, el choque es una patología grave que es tiempo dependiente. Tenemos que hacer una identificación y unas reacciones rápidas con unas acciones estructuradas, secuenciales y ordenadas por prioridades. Tenemos que reevaluar frecuentemente si hemos alcanzado nuestros objetivos terapéuticos o no los hemos, o tenemos que incrementar el tratamiento, intensificarlo. Los acrónimos ABCDE y las palabras oxígeno, monitor, vía nos pueden ayudar a recordar cómo empezar a abordar el tratamiento y evitar un bloqueo mental cuando vemos a un paciente grave. Debemos de buscar y tratar la causa del choque porque algunas son específicas y, como decíamos antes, el entrenamiento mediante simulación médica avanzada es una poderosa herramienta que merece la pena instaurar y utilizarla para aprender. Muchísimas gracias por su atención. Este es mi correo electrónico y mi Twitter. Me pueden contactar como quieran y algunas fotos de la unidad en la que tenemos la suerte de trabajar y sobre todo, lo más importante, el equipo humano con el que trabajamos. Espero que el curso les sea de provecho y estaré muy contento de atender a sus preguntas en el turno que hay posteriormente.